La mayoría de los que estamos aquí tenemos problemas. Tenemos problemas económicos, enfermedad, problemas de estrés, preocupación, etcétera, etcétera. Y nos vinimos de nuestras casas con esas preocupaciones, cargados. Y llegamos a la iglesia cargados. Y nos sentamos cargados. No nos dan ganas de cantar, no nos dan ganas de nada. Entonces, cuando usted venga a la iglesia y usted tiene problemas, situaciones adversas, el problema que sea, de la índole que pueda ser, y llegue a la casa, adore a Dios. Aparte los problemas y comience a adorar a Dios. Dé libertad en la adoración a Dios, para que usted reciba liberación. En Crónica hay una parte de la Biblia que es importante. Cuando se reunía el pueblo en la iglesia, o sea, en el templo, se ponían a adorar a Dios. Imagínense ustedes esto. Los muchachos, oye, eso suena bello, pero dice que la orquesta que tenía Salomón, el rey David, tenía 120 trompetas. Imagínense una orquesta con 120 trompetas. La banda eran 5.000 músicos. Imagínese usted una banda de 5.000 músicos. Y dice que el pueblo llegaba, cuando era el culto, el pueblo llegaba, si el culto comenzaba a las 9, ellos llegaban a las 8:45. Y estaban allí, porque cuando comenzaba el servicio, todos apagaban el teléfono. Los que estaban en el servicio, todos apagaban el teléfono. Toda distracción, cualquier problema que los motivara a perder la relación con la adoración, ellos la apartaban. Y fíjense ustedes lo siguiente, lo que hay allí. Dice que cuando el pueblo adoraba a Dios a una, mire cómo lo que pasa es que nosotros no hemos entendido. Dice, cuando el pueblo alzaba la voz a una. O sea que si toditos decían, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, toditos decían, ya llegó. Si habían 25, si habían 100, 200, 300, 1000, toditos repetían lo mismo. Dice, y alzaban la voz a una, o sea, una sola voz, todos diciendo una sola cosa. Y cuando ellos decían, cuando el cantante decía, bendito sea el nombre del Señor, alaben a Dios, todo el mundo adoraba a Dios. O sea, nosotros no hemos entendido eso. Pastor, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube a la casa de Jehová. Fíjense. Qué claro. Dice que cuando ellos adoraban a Dios, estaban en esa adoración, metidos en la adoración todos juntos. Entonces dice que cayó una nube, todos a una. Cayó una nube sobre la casa. La bendición de Dios arropaba aquel lugar. Y parece mentira. Yo quiero que esto quede claro en la iglesia. Usted puede traer 50.000 problemas y venga a la iglesia a dejar su problema aquí. Pero no deje que su problema empañe la adoración y la alabanza. No deje. Porque fíjense, todos a una, si eran 1000, toditos estaban cantando.
Nadie estaba con el teléfono prendido. Todos estaban en la adoración. Y Dios bendice al pueblo. Hay una bendición sacerdotal, una bendición de Dios que bendice al pueblo cuando el pueblo está de acuerdo en una sola cosa. Pero aquí somos, supóngase que vienen los 300 que somos y un poquito más. 50 están con el teléfono. Unos vienen a dormir. Trabajan tanto en la semana que usted lo ve que vienen y se quedan dormidos. Otros no son conformes con el maquillaje que se echaron en la casa, sino que sacan el celular, el espejo y se comienzan a retocar y arreglarse. Otros viene uno con buenas intenciones de oír la palabra de Dios y comienza a sacarle cuentos y a decirle, mira, ¿no? ¿Qué te parece esto y esto y esto? A distraerlo. No deje que nadie te distraiga en la iglesia. Cuando alguien quiera decirte algo en la iglesia, dile, no, después que termine el servicio, me lo dice. Entonces, hay una bendición que Dios da, pero es cuando se está unido, cuando hay unidad. Y en esta iglesia, hermano, para hacer un culto hay que ensayarlo. Y hay que poner, y no se pueden poner vigilantes porque entonces los vigilantes no están en el culto. Entonces, dice, fíjense que el Salmo 133 lo dice claro. Dice, mirad, o sea, vean, pelen los ojos. Mira y ver cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Entonces, pasando lo demás, al final dice, del Salmo dice, porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, esta iglesia puede ser bendecida con una bendición sobrenatural que todos nos llevemos, pero que nos pongamos de acuerdo en una sola alabanza, en una sola adoración. Entonces dice que la nube entraba a la iglesia, la nube de Jehová, y dice que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Dios había llenado el templo. La gloria de Dios. Una sola vez he visto yo aquí en Venezuela, y yo no estuve presente porque esa vez no iba a la iglesia, en Maracay, en una iglesia de Maracay. Y dice que los hermanos se pusieron de acuerdo en esto. Hermanos, vamos a crear conciencia, vamos a hacer un servicio en uno. Todos vamos a cantar, todos vamos a hacer esto, lo que haga uno lo hacemos nosotros. No se va a mover nadie. Y los hermanos lo intentaron varias veces, hasta que una vez lo hicieron perfecto. Y dice que la iglesia pasó el tiempo y ellos no se dieron cuenta. Y estuvieron 3 días y 3 noches dentro del templo, alabando a Dios. Y el que pasaba se metía para el templo llorando. Los familiares, bueno, ¿qué pasó? Que no vinieron del culto de la iglesia, que no han venido, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a la iglesia a ver. No, que ya están en un servicio. Y la familia entraba llorando y se arrepentía. Y usted sabe, esto es cierto. Usted sabe cómo se acabó eso. Que vino la policía y los sacó. Los sacó a todito, a juro. La policía. Intervino la policía para que los hermanos pudiesen irse a su casa. Porque algunos no iban porque sabían lo que estaba pasando. Entonces, hay una bendición poderosísima cuando el pueblo se pone de acuerdo
¿Por qué ustedes creen que cuando estaban construyendo la Torre de Babel en Génesis 11, Dios vio que se reunieron los hombres y estaban haciendo una torre y la idea de ellos era llegar al cielo? Y Dios se quedó viéndolo y Dios hizo una reunión y dijo, bueno, no están viendo lo que están haciendo los hombres. Estaban todos unidos en eso. Entonces Dios dijo, bajemos y confundamos su lengua, porque estos no van a dejar de hacer eso hasta que no lo consigan. Entonces Dios ahí fue donde nació el inglés, el castellano, el portugués y los diferentes idiomas, porque Dios lo confundió. Y cuando decía, pásame la pala, le pasaba la cemento. Pásame piedra, le pasaba la arena. Entonces los pueblos se dividieron. Cuando el pueblo se une, hay bendición. Cuando una familia se une con un solo propósito, hay bendición. Nosotros no conocemos el poder que hay en la unión. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo cuando se fue ahí, les dijo, váyanse todos a un lugar y quédense allí hasta que reciban, todos unidos? Y dice que ellos se fueron al aposento alto y estaban allí orando, todos unidos orando, todos unidos haciendo una sola cosa. Y de repente cayó el Espíritu Santo sobre ellos. La unión trae a Dios. La desunión trae al diablo. Pero la unión de la iglesia trae a Dios. La presencia de Dios inmediatamente. Entonces, la iglesia tiene un poder. Tiene un poder. ¿Y sabe algo? Yo estoy orando por Gustavito. Y yo le decía, Dios mío, pero ¿por qué no sueltas a Gustavito? Y ahora me doy cuenta de algo, que la iglesia no está orando por Gustavito. Y yo vivo escribiéndole mensajes, Gustavito, y le pongo Gustavito. No les interesa. Entonces, una iglesia así, 10 personas que vengan a la iglesia desmotivados, desmoralizados, con una cara así, que nadie se le acerca, ni le dice nada. Cuando lo ven hacen así. ¿Por qué? Desgreñan la iglesia. Desgreñan. Crean una multitud apática a la unción del Espíritu de Dios. La bendición de Dios está en la unión familiar, en la unión matrimonial, en la iglesia. ¿Usted sabe por qué esta iglesia? Bueno, esta iglesia crece, pero ya tiene como 3 domingos que no se arrepiente nadie. Eso a mí me tiene preocupado, porque esta iglesia se arrepiente todos los domingos la gente. Y yo preguntándole a Dios, y ustedes saben por qué yo me preocupo por la bendita comida. Porque en el libro de los Hechos está que ellos se reunían después de la adoración y comían todos juntos, unánime, todos comían juntos. Y a través de esa unión dice que la iglesia crecía y se fortalecía. Entonces hay gente que no entiende eso, que están aquí ahora dentro de la iglesia y no entienden eso, con sus raíces de amargura. Oye, aprende a perdonar, aprende a que esa raíz de amargura se vaya, dale liberación, cambia, actúa, muévete. ¿Ustedes me están oyendo? La presencia de Dios está en este lugar. Pero es como
Una vez, no sé, que alguien me mandó algo, y me vio desmotivado. El con que me lo enviaron me vio desmotivado hablando de otras cosas. Y él llegó y se fue. No me dio nada. Y eso que él me iba a dar yo lo necesitaba. Y lo estaba esperando, pero no me lo dio. Y se lo llevó, oye, no se lo di al pastor porque el pastor lo vi desmotivado y no quise darle eso. Muchas veces Dios viene a la iglesia y viene con el deseo de bendecirnos, pero nos ve desmotivados, nos ve incorregibles y la bendición llega hasta allí. Hay que abrirles la puerta a Dios. Dígale que está a su lado. Tienes que abrirle la puerta a Dios. La puerta de tu corazón. Tú podrás tener 40 años en el Evangelio, 50 años, puedes haber nacido en este ministerio. Puede que tu familia haya sido cristiana toda la vida. Pero si tú eres una persona testaruda, que es lo que tú dices y más nada, ¿para qué eres evangélico? ¿Para qué vienes a la iglesia? Si no aceptas corrección, no aceptas nada. Quédate en tu casa. Porque tú vas a perjudicar a la iglesia con tu presencia. Yo lo voy a decir claro. No importa que se vayan 100. Pero yo lo voy a decir claro. Hay personas que impiden que la bendición de Dios se mueva en la iglesia. Porque impiden la unidad. Y hay que dejar abrirle la puerta a Dios para que el Espíritu de Dios entre a nuestros corazones. Nosotros estamos compuestos de 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Espíritu, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte invisible que nosotros tenemos de Dios, la parte espiritual que tenemos de Dios, que no la vemos, no la sentimos ni la tocamos, pero que nosotros tenemos que aprender a definir cuando nosotros estamos en el Espíritu. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. ¿Usted me está oyendo? Cuando Dios hace al hombre, pone su espíritu. Nosotros llegamos del cielo en espíritu. Y Dios hace un cuerpo para materializarnos. Y ese cuerpo le pone el alma. El alma son las ventanas, son los sentidos. Usted ve, usted oye, usted escucha, usted habla. Ese es el alma. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra tristeza, esa forma parte del alma. Y esa parte del alma es la que Dios puso para que nosotros transmitiéramos y hablásemos y nos entendiéramos con los seres humanos. Esa es la parte del alma. Usted ve a alguien y le dice, esto te queda bonito. Usted lo ve y le dice, esto te queda feo, porque usted lo está observando. Entonces, el alma es lo que nos permite comunicarnos con nuestros semejantes. Y el espíritu es lo que nos permite a nosotros comunicarnos directamente con Dios. Y no podemos perder la relación que tenemos con Dios a través del Espíritu. El Espíritu es como una línea telefónica que va y viene, es la dimensión espiritual. Por eso dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
La carne representa no el cuerpo, sino representa el alma. Andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Andar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Y fíjense que la Biblia dice, en Gálatas capítulo 5 dice, el espíritu y la carne tienen una lucha viva. El espíritu ala hacia arriba y la carne o el alma hacia abajo. Entonces, tenemos que aprender a andar en el espíritu, movernos en el espíritu, no perder la comunicación de Dios, porque si no andamos en el espíritu, la comunicación se pierde. Usted no ha oído la 103.1. Cuando usted la está oyendo, me decía Piero, estaba oyendo la emisora por la web y se estaba oyendo nítida, clarito, estaba oyendo María Luisa. Pero a veces usted está y se desaparece, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Bueno, que el internet es malo. Y de repente se cae y nosotros rapidito tratamos de montarlo otra vez. Si a usted se le cae, que es el quietecito que nosotros tratamos otra vez de montarlo para que usted siga disfrutando del emisor. Entonces, así es el espíritu. El enemigo quiere que usted pierda la relación con Dios espiritual, quiere cortarla. Pero usted no puede permitir eso. ¿Por qué? Porque la única forma como usted retornará al reino de los cielos, viviendo en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es espiritual? Lo dice la Biblia en Gálatas 5, creo que el verso 16 adelante, 22, habla claro y dice, mas el fruto del Espíritu es, entonces dice amor. Entonces después dice gozo, paz. Léelo allí, hermana Yelitza. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted está gozoso, tenga el Espíritu. ¿Usted sabe lo que es templanza? Templanza es el don del Espíritu Santo que te da la fortaleza de mantenerte firme y sereno cualquiera que sea tu situación. Sea mala o sea buena, tú estás allí. Eso era lo que tenía Job. Que se te mataron los muchachos, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, que el diablo a través de sus patrañas jamás pudo desquiciarlo. Lo sacó jamás de su lugar. Entonces la templanza es el fruto que te permite mantenerte firme cualquiera que sea tu situación. Hay gente que cuando todo marcha bien, cuando tienen plata, cuando están así, están contentos y alegres. Pero cuando todo sale mal, no vienen a la iglesia y usted lo ve cabizbajo y dicen, Dios me olvidó. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, que esa relación no se rompa con Dios. Ahorita había una persona que yo amo mucho y cuando la vi, la abracé y me dieron ganas de abrazarla y transmitirle los buenos sentimientos que yo tengo hacia ella, el cariño, el afecto, todo. Y allí yo sentí que estaba pasando por un trauma tremendo. Pero como es una mujer que viene de abajo y ha subido por esfuerzo y por bendiciones de Dios, yo le estaba diciendo, las personas como tú que vienen de abajo y llegan a cierto límite, cuando el enemigo trata de aplastarlo y quitarle todo lo que le ha dado, no pierden la serenidad, porque saben en quién ha creído y de dónde viene.
Entonces, Dios te habla y se mueve en tu vida a través de su Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, el que va a recibir a Cristo hoy, el Espíritu Santo va a venir a su vida y va a estar allí y va a comenzar a echar todas las cosas malas que a Dios no le agrada para que tú vivas una vida espiritual. ¿Usted me está entendiendo? Para que usted viva una vida espiritual. Echa las pasiones, todo fuera. Entonces por eso dice que viví en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, vean lo que dice la Biblia, lo que es vivir en la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te fijas? No heredarán. Ahora, vean lo que es practicar. Práctica es que usted se habitúa, se hace adicto a hacer algo. Y usted sabe lo peligroso de que usted se adapte a hacer las cosas malas. Porque usted, por ejemplo, voy a poner un ejemplo yo. Yo he hecho cosas malas. Y yo sé que cuando, les aseguro, que cuando yo voy a hacer una cosa mala, el Espíritu de Dios que está en mi corazón y ya el alma, la carne, ha pensado lo que va a hacer, lo va a maquinar y lo tiene aquí. Pero el Espíritu que está en mi corazón no recibe eso. Lo que está aquí, en mis sentimientos, el Espíritu lo rechaza. Entonces comienza una lucha entre los dos. El Espíritu a rechazar los malos pensamientos que yo tengo aquí, que quiero hacer. ¿Y qué pasa en ese momento? Yo les aseguro a los que han hecho lo malo, que son todos, porque aquí no hay uno santo que no haya hecho lo malo. Cuando, por ejemplo, yo voy a hacer alguna cosa mala, el Espíritu comienza esa lucha y yo siento nervio y siento que el corazón se me acelera un poco, como que el Espíritu diciéndome no hagas eso, que eso no es el Espíritu hablándome, la conciencia hablándome, pero ya yo tengo aquí en la mente carnal, me está trabajando. Entonces, cuando a usted le vengan esos pensamientos, rechácelo. Dígale, yo soy lavado por la sangre de Cristo, esto es rechazo en el nombre de Jesús, eso no es para mí. Y rechácelo hasta que se vaya la tentación. Pero cuando usted le da rienda suelta, una vez, 2 veces, usted comete su error y usted después que comete su error se siente triste, taciturno, cabizbajo, se siente solo, se siente calmado, pero usted sigue con la rabia aquí, pero algo le dice que hizo mal. Es la conciencia. Porque Dios habla a nuestra conciencia. Romanos 9:1 dice, porque Dios habla a nuestra conciencia. Cuando tú estás haciendo, hiciste algo, y algo te lo reprocha, arrepiéntete de eso, anda acá de fulano de tal a quien le pedí, a quien le faltaste de respeto, y pide disculpas, porque es la conciencia que te está recriminando eso. Pero cuando usted lo hace, y después lo vuelve a hacer, y usted se habitúa a hacerlo y a repetirlo, poco a poco, eso en tu corazón que te dice que no lo hagas más,
no lo vas a sentir. Entonces cuando lo hagas vas a sentir placer y no hay nada que te diga que no lo hagas. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ya salió de tu corazón, que tú estás muerto en delitos y pecados, que ya dejaste de vivir en el Espíritu y ahora vives en la carne, que ahora estás fuera del reino de los cielos. Por eso mientras tu conciencia te diga que estás haciendo mal, rechaza y vuelve a Dios. Es como cuando usted va a hacerlo mal, usted siente como que le dan con una mandárriga al corazón y eso suena ¡bum! ¡Bum! El Espíritu de Dios te está diciendo que no lo hagas. Pero tú lo haces, yo lo hago. Y después te sientes triste, vacío, te dan ganas de llorar. Y alguien te dice, mira, te vi en tal parte, diciendo, ¿a mí? ¿Cuándo? Y son unos abogados y se defienden tan bien. Y lloran y juran. Pero estás echado del reino de los cielos. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu es para comunicarnos con Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Dios no habita en ese ser. Es un ser carnal. Entonces nosotros tenemos que vivir en el mundo espiritual. El alma es para que nos comuniquemos nosotros, pero el espíritu es para comunicarnos con Dios. Hoy un pastor que decía en Instagram, yo le regalo un carrito rojo que tengo allí afuera a alguien que me diga que a Dios no le interesa el cuerpo. Se lo doy, aquí está mi llave. Yo no hallaba cómo comunicarme con ese pastor loco para ganarme el carro. Entonces, es que a Dios no le interesa, al que te interesa el cuerpo es a ti, porque yo te veo, te saludo, te critico, te murmuro, te digo muchas cosas que estás haciendo. Pero a Dios lo que le interesa de ti es tu espíritu. Porque el espíritu es inmortal. Y cuando nosotros le damos rienda suelta al pecado, somos almáticos. Entonces, vean esto. El pecado del espíritu es la incredulidad. El pecado más grande que hay sobre la tierra es no creer en Jesucristo que sea el Hijo de Dios. Es el pecado más grande. Cuando alguien rechaza a Jesucristo como su Salvador, ese es el pecado más horrible que puede haber, que no tiene perdón. Y el alma, ya les dije, lo dijo la Yeya, la carne, adulterio, fornicación, mentira, lascivia, borrachera, energía, celo, contienda, etcétera, etcétera. Los tales no heredarán el reino de los cielos. Entonces el pastor decía, oye, pero el pastor no sé si no ha leído 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que dice, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Oiga lo que está diciendo. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mira cómo dice, todo pecado que el hombre cometa. O sea que si en el mundo hay 1.000.000 de pecados, todo lo que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero luego dice, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. El único pecado que tiene el cuerpo es la fornicación. No es que usted se ponga un zarcillo, no es que usted se pinte un ojo rojo y el otro morado, no es que usted
vista de la forma como sea, no. ¿Entiendes? El cuerpo vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. Y nosotros estamos aquí en esta casa de barro. Y esto se va a poner vegetando, se va poniendo feo. Y llega un momento en que ya no existe. Usted agarra a una persona que se murió y lo van a sacar al año. Y usted ve que allí lo que hay son huesos. El Señor dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es la parte inmortal tuya, por la que tú debes de luchar. En medio de este mundo difícil que estamos viviendo, tenemos que ser seres espirituales porque tenemos una guerra, tenemos una superguerra, hermano, en las redes sociales, donde sea, de lo que es el pecado. Estos días prendí el celular, estaba buscando una broma en Instagram y prendí el celular y sale una joven más o menos como de 21 años, 22 años, pero una mujer con un tremendo cuerpo y con las nalgas afuera así, ¿te gusto? Rapidito le di el celular hacia arriba así. Y el desgraciado no quería rodar. Sí, porque eso tú tienes que rechazarlo inmediatamente. Antes que te llegue aquí, se te monte aquí, recházalo. Entonces tienes un ataque frontal por todos los medios contra tus buenos principios, tus principios cristianos de Dios, manténlos por encima de todas las circunstancias y las adversidades, porque tú no eres de este mundo. Dile que está a tu lado, tú no eres de este mundo, tú no perteneces a este mundo, tú perteneces al reino de los cielos. No tenemos ciudad por presente, sino la por venir. Somos ciudadanos del cielo. Estamos llamados a vivir con Cristo por toda la eternidad. Somos inmortales y no podemos cambiar la gloria de Dios por este mundo que es una basura. Tenemos que apercibirnos en quién hemos creído. Díganme, nuestras jóvenes, yo oro todos los días por estas danzarinas. Estas son unas bellezas de muchachas. Y ellas van a sus liceos. Y allí oyen diferentes opiniones. Y yo les voy a dar un consejo. Hay amiguitas que la invitan, vamos para la plaza, vamos para tal parte, entonces ya tienen invitado a otros tipos. Y aquí acabaron con una rosquita que vendían las jóvenes de 15, 14, 16 años, porque los hombres dicen que las mujeres cuando ya tienen 25 años están viejas. Los millonarios les gustan son las de 16, 14 años. Entonces hay gente que las muchachas que les gustan celulares, que no tienen, le dan un iPhone. Mira, vamos para que tú conozcas a fulano de tal, así, y se la vende. Eso sucedió aquí en el estado Apure y hay presos por eso aquí. Entonces el consejo mío, y hay gente que cree que los hijos son unas estrellas. Hágale seguimiento a sus hijos. Un hermano, mis hijos. Ajá. Viven en San José.
salía de San José con una fardota. Una fardota. Papi, me puedo dar al liceo, se iba. En lo que lleva a las 2 cuadras ya tenía una amiga. Entonces se metía a los blue, se maquillaba y se iba para el colegio. Y un día el papá le pasó y no la conoció. No la conoció. ¿Qué hace usted con venir a la iglesia de una forma y su corazón tiene otra cosa? Usted tiene que ser genuino con Dios, porque Dios sabe lo que tú piensas, lo que tú aparentas, lo que tú quieres ser, y no está en tu corazón, Dios lo sabe. Fíjense, con esto termino. Cuando Nicodemo llega donde está Jesucristo a la medianoche, porque él era un discípulo de Jesús, pero no andaba con él. Y cuando llegó, Nicodemo le dijo a Jesús: Señor, sabemos que has venido del cielo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Jesucristo no le dijo: ah, sí, está bien, sí es verdad, tienes razón, no. Jesucristo le predicó lo que tenía que predicar. Jesucristo le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Usted a veces va por allí con sus pantalones y llega alguien: mira, pero ¿qué iglesia es esa? Tú no eres cristiana, porque mi mamá dice que no se usa pantalón. Deuteronomio 22:5, que es esto y aquello. Dile: de eso no sé yo. Lo que sé es que Cristo ha hecho muchos milagros en mi vida y lo cargo en mi corazón. Lo demás no me interesa. Entonces, vea lo siguiente. En estos días, todas las cosas que yo consigo, yo se las envío principalmente a la iglesia, porque esto es una iglesia de mujeres. Aquí las guerreras son las mujeres, las pastoras son las mujeres, las que rifan son las mujeres, las que ponen la plata para ir para la mascarilla, para otras partes son las mujeres, aquí mandan son las mujeres. Entonces, yo cualquier cosa que le consigo se las envío. En estos días hablaba con un pastor y le envié lo que le envié a las muchachas de la iglesia, a las mujeres de la iglesia, se lo envié a él. Y le dije: esto es para ti, única y exclusivamente para ti. No lo riegues, porque te perjudica tu ministerio, el ministerio donde tú estás. Y yo le mandaba el problema del velo, que las mujeres, usted ve a la gente con el velo en la cabeza, y que no usar el velo es del diablo. Entonces, yo consigo un pastor que da una explicación bellísima y se la mando a las mujeres y la monto en la catedral y en los diferentes grupos de la iglesia. Y es que en los Corintios había muchas mujeres y había un templo de la reina Afrodita que era un templo prostituido. Y las mujeres que asistían a ese templo eran de la mala vida, eran rameras, eran prostitutas. Y ellas, como señal de que pertenecían a ese cuerpo y que se vendían, ellas se rapaban la cabeza. Cualquiera mujer que veían rapar la cabeza sabía que pertenecía a ese templo y que adoraba a esa diosa. Entonces, cuando Pablo va a predicar, y la gente y mujeres comienzan a convertirse al evangelio, muchas de esas sacerdotisas se arrepintieron e iban a la iglesia con la cabeza rapada. Entonces el pastor Timoteo le escribe: mira, se me presentó este problema, ¿cómo hago con esta gente? Entonces él le manda y le dice: dígale que se tapen la cabeza. Porque si van así dentro del templo,
andan en la calle, cualquiera le va a faltar el respeto. No sabe que cambiaron. Dígale que se tapen la cabeza hasta que el pelo le crezca. Cuando su pelo le crezca, entonces que no use más ese velo. Esa fue la respuesta que le dio Pablo al pastor de los Corintios. Por eso dice en el mismo pasaje, si alguna, el asunto del pelo, que se raspe la cabeza. Porque le es honroso a la mujer dejarse crecer el pelo. ¿Por qué? Porque las que usaban el pelo rapado eran las prostitutas. Esa es la gran respuesta. Y yo se la envié a las mujeres, para que las mujeres estuvieran documentadas, para que ellas tuvieran una forma de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que vivir en el Espíritu, porque es allí donde Dios te habla, es allí donde Dios deposita su amor y su confianza. Y usted sabe cómo una persona cambia cuando comienza a vivir en el Espíritu. Cuando recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra aquí. Y cuando usted lo alimenta con la palabra de Dios, oiga esto, si va a aplaudir, hágalo fuerte. Oiga esto, que es importante. Cuando usted es un ser espiritual, usted está recibiendo cosas buenas del cielo. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo llega a tu corazón y se establece allí. Y de allí Él comienza a echar las cosas de la carne fuera, para convertirte en un hijo de Dios verdadero. Y usted sabe con qué alimenta el espíritu, con que usted alimenta ese espíritu, con la palabra de Dios. Usted tiene que leer la Biblia en su casa, leerla todos los días. ¿Para qué? Para alimentar el espíritu. Recuerde que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. El que no tiene la espada de la palabra de Dios tiene un espíritu desalmado. Por eso usted lo ve un día en el mundo y un día en otra forma. Cuando esté enojado es una persona y cuando está contento es otra. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu de Dios funcionando en su vida, usted esté enojado, esté contento, pase lo que pase, usted va a mantenerse firme en el Señor. Los días que vivimos son días finales. Estaba diciendo por la emisora, y yo cierro la emisora todos los días a partir de las 9:45. Yo cierro la emisora hasta las 11, la estamos cerrando a las 11. Y decía que en los desiertos de Arabia, donde la temperatura es de 52, más bajita 46, que jamás había ni siquiera llovido en ese lugar. La semana pasada cayó una nevada. Eso, puro hielo. Todo el mundo sorprendido. En la India, un volcán que tenía más de 100 y pico de años, que lo consideraron muerto, revivió y explotó. En el África, organizaciones cristianas repartiéndole comida a los niños 3 veces a la semana. Usted come todos los días aquí en Venezuela, aunque sea una sola vez, pero los niños en el África están comiendo 3 veces a la semana. Y haciendo colita con tacitas llorando. Una señal inequívoca que Jesucristo viene. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a estar de pie.